Excel, en PDF, a mano, en fin, como quieran, pero me lo mandan por WhatsApp. Ahí lo descargo, lo voy leyendo y enseguida les voy cualificando. Esto es para el próximo martes. Yo espero que hoy ustedes pues nos pongamos en una actitud con unos ojos así bien abiertos para ver este video, que creo que ya de pronto lo han visto. Si alguien lo ha visto me puede decir, ya yo lo vi, profe. No importa. Cada vez que usted ve una película, la ve con otros ojos. La ve, ve algo distinto. Tiene otro detalle que analizar, etcétera, etcétera. Entonces yo les invito a que podamos ver este video con esa mirada. Espérense un momentito. ¿Pueden ver? ¿Alguien que me diga? Sí, profesora, se ve. Sí, bueno, listo. Bueno, mis hijos, vamos a escucharlo y a observar muy detenidamente. Es lindísimo. Grandes preguntas. El sueño de Mendeleev. ¿De qué está hecho el mundo? En la búsqueda de una respuesta. Profe, puede subirle, no se escucha. Ya lo estoy subiendo, mi amor. Es que estaba como muy bajito. Durante cientos de años, los filósofos y científicos estudiaron todo. Desde las partículas más pequeñas del universo hasta eventos cataclísmicos. Está 100%. Que suceden a 1.000 millones de kilómetros. ¿De qué está hecho el mundo? En la búsqueda de una respuesta. Durante cientos de años, los filósofos y científicos estudiaron todo. Desde las partículas más pequeñas del universo hasta eventos cataclísmicos que suceden a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Acá es donde se crean los elementos más comunes, en estrellas como nuestro Sol. Las estrellas están compuestas en gran parte por hidrógeno, pero cuando los átomos de hidrógeno se recalientan, se fusionan para formar elementos más pesados, desde el helio hasta otros tan pesados como el hierro. Las estrellas son como hornos. Cuanto más se cocinen los elementos de una estrella, más elementos son creados, pero nuestro Sol no es lo suficientemente caliente, no posee la energía suficiente para crear elementos más allá del hierro. Sin embargo, nuestros cuerpos están formados por elementos como el cobalto y el níquel que están más allá del hierro. Por lo tanto, tenemos una paradoja, donde tenemos suficiente energía cruda para crear elementos que superen al hierro, y la respuesta es supernova. Cuando las estrellas explotan, se alcanzan trillones de grados. Temperaturas tan altas que se podría golpear fuertemente hierro y distintos elementos para crear uranio, para crear plutonio y todos los otros elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando miren su cuerpo, cuando miren los elementos que los rodean, simplemente dense cuenta que estamos hechos de polvo de estrellas. Vinimos de las estrellas. Llevó siglos descubrir esos elementos y clasificarlos en una tabla periódica ordenada. Pero la gente siempre estuvo fascinada por lo que conforma el mundo que los rodea. Estar sentado en una playa, mirando fijamente el fuego, me lleva a 2000 años atrás, a la antigua Sicilia, y a un hombre llamado Empédocles, quien se sentó y miró su fuego, y pensó en el mundo, y llegó a la conclusión de que está hecho solamente de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Podemos verlos a todos en el fuego. Un trozo de madera verde que se convierte en savia que babea era obviamente el agua tratando de regresar a su hogar natural, el mar. Podía ver el humo elevarse hasta el aire, las llamas elevándose hasta su hogar natural, el fuego del sol, y por supuesto las cenizas se volvían parte de la tierra. Todo estaba compuesto por 4 elementos:
tierra, aire, fuego y agua. Actualmente vemos las cosas de otra forma. El agua pura consiste en dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Si analizamos la Tierra, encontramos que contiene docenas de elementos. Pero en la antigua Grecia ya habían aislado algunos de los elementos que reconocemos en la actualidad. Fundían metales como plomo, cobre, hierro y estaño, utilizando carbonilla, una forma de carbón para alimentar el fuego. Y particularmente les fascinaba el oro. Los primeros científicos pasaron 2000 años tratando de crear este elemento precioso con materiales menos valiosos. Más bien hechiceros que verdaderos científicos eran conocidos como alquimistas. Mezcle la yema de los huevos con las cáscaras molidas, vierta la mezcla en un contenedor cerrado y hágalo arder durante 41 días. Hierva el residuo con agua. Luego coloque la solución en un contenedor y cocínelo durante 2 días más. Vuelque el contenido en un caracol, extiéndalo y expóngalo al sol. El agua se convertirá en una sustancia jabonosa. Funda una onza de plata, agréguela a la mezcla y obtendrá oro. Esta receta proviene de Zósimos de Panópolis, quien vivió en Alejandría alrededor del año 300 a.C. Otro alquimista sugería alimentar a las gallinas con partículas de hojas de oro con la esperanza de que pusieran huevos de oro. Por supuesto que estas recetas no funcionaban, no se puede fabricar oro de esa manera. Sin embargo, esto mantuvo ocupado a Zósimos y a sus compañeros alquimistas por mucho tiempo. Pero algunos alquimistas realizaron verdaderos descubrimientos mientras llevaban a cabo extraños experimentos. En 1669, un alemán llamado Henning Brand comenzó a experimentar con orina. Los alquimistas amaban la orina, la llamaban el chorro dorado, y la amaban porque tenía el color perfecto, aunque no el olor perfecto. De todos modos, Brand recogió 50 cubetas con orina. La almacenó hasta que todo el líquido se evaporó, y todo lo que sobró era como un barro y un montón de lombrices retorciéndose. ¡Ah! Eso no fue todo. Luego hirvió toda la sustancia y dejó que fermentara hasta que se volvió negra. Le agregó arena y calentó todo en un autoclave. Empezaron a aparecer gases en el vaso. Y luego pasó algo muy extraño. Tenía frente a él esa maravillosa sustancia que brillaba en la oscuridad. Destellaba y ardía ante sus ojos. Pensó que se iba a apagar, pero siguió y siguió. Lo que realmente había descubierto era el fósforo. No sabía que era un elemento, o de hecho qué elemento era. Lo llamó fuego frío. Robert Boyle fue un irlandés contemporáneo de aquel alquimista. Se interesó en la alquimia, pero era mucho más científico, ya que basaba sus conclusiones en experimentos y no solamente en supercherías. Fue Robert Boyle quien definió un elemento. Sostenía que los elementos podían combinarse entre sí para formar compuestos, pero que no podían separarse en sustancias más simples. Aquí tengo algunos elementos. Esto es sílice, es un metal débil. Esto es bismuto, hermosos cristales cúbicos. Acá tenemos azufre, generalmente se presenta en forma de polvo, pero este fue comprimido. Aquí hay algunos hermosos cristales naturales de azufre. Esto es yodo. Podemos ver el vapor, color malva claro y hermosos cristales en el recipiente. Esto es bromo, otro de los halógenos. Ven que tiene líquido en el fondo y vapor por arriba, marrón oscuro, un líquido muy pesado. Y esto es cloro, un gas amarillo verdoso, muy venenoso y desagradable. Entonces, volviendo al siglo XVII, cuando Boyle trabajaba, tenía muy pocos elementos. No fue sino hasta comienzos del siglo XIX, cuando pudieron contar con muchísimos elementos más. Y gran parte de eso fue el resultado de tener a su disposición una nueva y poderosa herramienta, la electricidad.
Pasando una fuerte corriente a través de soda cáustica, Humphrey Davy extrajo sodio por primera vez en 1807, con un trabajo muy riesgoso. Cuando reconstruyó su experimento con un equipamiento moderno, el regulador de voltaje estalló. Ah, bien. Humphrey Davy, de hecho, descubrió 4 elementos nuevos utilizando la electrólisis. Primero, potasio y sodio. Y luego bario y estroncio, básicamente con el mismo método. Los científicos del siglo XIX descubrieron todo lo que pudieron sobre los elementos y sus compuestos. Sabían que algunas reacciones químicas se activaban con catalizadores. Registraron el punto de fusión y el punto de ebullición de cada elemento y cómo reaccionaba con otros elementos. Calcularon el peso atómico, lo que hoy denominamos masa atómica. Sabían que los elementos poseían propiedades eléctricas que los ayudaban a combinarse. El sodio arde en cloro con un resplandor anaranjado y produce sal, que es esa sustancia blanca humeante. Después de varios siglos de luchar en la oscuridad, obtuvieron gran cantidad de información, pero era confusa, y los científicos inquisitivos comenzaron a preguntarse si existía un patrón en todos estos hallazgos. A mediados del siglo XIX, los químicos tenían aproximadamente 50 o 60 elementos, pero no entendían totalmente cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo, comenzaban a surgir algunos patrones. ¿Qué tenés, Mike, para nosotros? Un metal llamado litio. Un grupo de elementos, los elementos alcalinos, reaccionan todos con agua. Es un poco débil, ¿no? Sí, algo parecido a la alcacelser. Sí. Pero a medida que avanzamos en el grupo, las reacciones se vuelven algo más vigorosas. Ahora sodio, ¿no? Sí. Potasio. Hizo una explosión. Sí. Litio, sodio y potasio claramente formaban un grupo de elementos similares. Los halógenos, cloro, bromo y yodo, conformaban otro grupo. Obviamente existían patrones en los elementos, pero nadie podía presentar un solo patrón que uniera a todos los elementos. Una de las razones era que para ese entonces muchos elementos no habían sido descubiertos. Aunque no lo sabían, estaban completando un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Sabían que había algún tipo de patrón en toda esa información, pero encontrarlo iba a llevar mucho tiempo y paciencia. Uno de los que emprendió la tarea fue un ruso, Dmitri Mendeleyev. Dmitri Mendeleyev tuvo una historia muy extraña. Venía de Siberia, la estela del imperio zarista, y era el menor de 17 hermanos. Y como consecuencia su familia vivió en la pobreza total, y de hecho su padre se quedó ciego y murió, dejando a su familia en una pobreza extrema. Y luego su madre, en una de las grandes historias de autosacrificio, su madre básicamente resignó su vida para asegurarse de que su hijo menor tuviera una educación. Su madre lo llevó a San Petersburgo, donde trató de persuadir a las universidades locales para que lo incorporaran y lo educaran. Bueno, por supuesto que se negaron. Él viene de Siberia, la estela. Y justo antes de morir, ella finalmente logró que su hijo ingresara en una de las academias que luego lanzaron su gran carrera científica. De joven, Mendeleyev se hizo famoso por su mente veloz y temperamento activo. Era impaciente y muy polémico. Era muy motivado, muy determinado para llevar a cabo lo que se proponía. Era muy persistente. Además, era un poco excéntrico. Se dejó crecer una larga barba y casi nunca se cortaba el pelo, pero se dedicaba por completo al trabajo. Mendeleyev conocía todo lo que había que saber sobre los 63 elementos conocidos y estaba decidido a descubrir la relación entre cada uno de los elementos. Y cuando Dmitri Mendeleyev se decidía a hacer algo, no se rendía hasta caer exhausto. 17 de febrero de 1869. Aunque era un hombre muy impaciente, solía calmarse jugando a paciencia. El objetivo de este juego es clasificar todas las cartas en el orden y color correctos, lo cual no era muy distinto de lo que estaba tratando de hacer con los elementos. Mendeleyev tomó cartas en blanco y anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico.
Comenzó a dar vuelta a las cartas, tratando de ver si podía colocarlas en grupos. Pero aunque trató todo lo que pudo, no encontró un patrón. Estaba a punto de salir de viaje. Estamos listos, señor. Pero le dijo al conductor que esperara. Y se quedó con las cartas unas cuantas horas más. Señor, se hace tarde. Le dijo al conductor que se fuera. Mezclando las cartas en la mesa, se sintió seguro de que estaba a punto de alcanzar un gran avance. Pero después de horas de lucha, exhausto, se quedó dormido. Y empezó a soñar. Y a medida que soñaba, la imagen empezó a hacerse más clara. De pronto se despertó y acomodó las cartas según el patrón que había soñado. Como resultado de su extraño sueño, Mendeleev resolvió el problema. Y esto es lo que se le ocurrió. Una tabla con los 63 elementos que conocía, todos dispuestos de una forma particular. Lo que hizo básicamente fue ordenarlos en forma creciente según su peso atómico, con una fila acá y otra acá, y continuando así. Pero también logró unir todas las familias. Miren los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos son los que reaccionan tan violentamente con el agua. Luego los alcalinotérreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y sobre el otro lado los halógenos: flúor, cromo, bromo y yodo. Estaba tan seguro de que era correcto que también descubrió algo verdaderamente importante. Miren estos espacios. Espacios donde debería haber elementos, pero no existía ninguno. Entonces hizo una predicción. Dijo y se atrevió a decir que quizás estos son elementos que hay que buscar. Había muchos espacios. Había uno entre el aluminio y el indio y otro entre el silicio y el estaño. A los científicos no se los llama genios cuando quedan huecos o interrogantes en sus trabajos. Pero en este caso, esos huecos fueron cruciales. Esos huecos eran lo que todos habían fallado en descubrir, porque significaban las posiciones de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Fue la primera persona que identificó las piezas faltantes del rompecabezas cuando dejó estos espacios, y luego fue tan audaz como para predecir las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Se rieron de él en los círculos científicos, hasta 5 años después, cuando alguien descubrió lo que iba a ser el galio, que encajaba perfectamente en el espacio que había dejado debajo del aluminio. Y 15 años después se llenó el siguiente espacio con el descubrimiento del germanio. Comparando el elemento faltante con los que lo rodeaban, Mendeleev había predicho perfectamente su color, punto de fusión y peso atómico. Bueno, llevó 20 años, pero se descubrieron elementos como el germanio y el galio que encajaron perfectamente en la tabla periódica, venerando el nombre de Mendeleev entre los gigantes de la ciencia. Todavía se puede usar la tabla periódica para realizar predicciones. Es, si les gusta, una lista de ingredientes del universo. Un libro de recetas que dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener. Curiosamente, Mendeleev no estaba solo. Casi en la misma época, un científico alemán llamado Julius Mayer se presentó con un esquema muy similar, pero Mayer fue olvidado. Mendeleev es famoso debido a que realizó esas predicciones audaces sobre elementos que serían descubiertos. En verdad, se hizo tan famoso que hasta nombraron un elemento en su honor, Mendelevio. Existen muchas diferencias entre la tabla original de Mendeleev y la que se utiliza actualmente. Se descubrieron más de 40 elementos extra, y ahora los nombramos más bien por número atómico y cantidad de protones en cada átomo que por masa atómica. En la época de Mendeleev, nadie había demostrado siquiera que los átomos existían. Los electrones, neutrones y protones eran desconocidos. Mendeleev había descubierto una capa exterior sobre los secretos de la materia, pero había más misterios esperando ser descubiertos.
Hoy los científicos consideran que la mayor parte del universo consiste en una misteriosa sustancia denominada materia oscura. Tal vez deberíamos arrojar la tabla periódica por la ventana y darnos cuenta de que el 90% del universo podría estar formado por algo más que átomos. Y tal vez alguien que escuche este programa pueda ganar el próximo premio Nobel, determinando de qué está hecha realmente la materia oscura. Atención, señores pasajeros, el tren de las 19:30 ya se encuentra en Si plataforma. Mendeleev viviera hoy, hay una cosa que lo deleitaría. ¿Se acuerdan del galio? Ese elemento que él predijo que existía. Durante muchos años nadie pudo encontrarle un buen uso, pero recientemente se descubrió que los compuestos de galio resplandecen con mucho brillo cuando los atraviesa una pequeña corriente. Y aquí es donde está el galio hoy, en la última forma de pantalla de video, la marca registrada de la era de la información. Gracias a Dmitri Mendeleev, transitamos un largo camino desde aquellos antiguos griegos, con su tierra, agua, aire y fuego, 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 fuego. Tierra, agua, aire y fuego frío. Me parece que el experimento se terminó. Sí. Bueno, ahora quiero escuchar a Valentina. A ver, Valentina, ¿cuál fue el impacto que te causó este video? Hola, Valentina. Carlos, ¿o no estás ahí, Valentina? ¿Qué te pasó? No tienes micrófono. Hola, profe. Hola, mi amor. Bueno, el video, me parecieron datos interesantes, pero lo que más me marcó y todavía pienso que es un gran descubrimiento fue lo de la tabla periódica, porque aunque como dijeron que al principio era completamente diferente a lo que es ahora, pero es la capacidad que tuvo Mendeleev en su momento para darle como como para darle exacto, el orden y el hecho de que como predispuso o predijo que tal elemento tenía ciertas propiedades, aunque todavía no estaba descubierto, más o menos tenía la idea de que tal elemento tenía que tener ciertas cualidades, ciertas características, y por eso fue que eso fue como un gran avance hasta el momento para poder así descubrir los siguientes elementos. Entonces pienso que es como que lo más relevante para mí, que pues todavía se usa y que fue importante para la química, porque más que todo la tabla periódica es la base y el índice de todo lo, como el... De la química. De la química, entonces pienso que sería eso. Excelente, Valentina, tu aporte. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos David Cárdenas. Profesora, digamos haciendo un análisis diferente con respecto a los descubrimientos en general, algo que me pareció particular es la importancia que tiene la historia con respecto al desarrollo del presente. Si bien fueron acontecimientos importantes, la historia como que muestra que algo particular que acompaña a los grandes descubrimientos es un poquito de suerte. Hablando particularmente de el descubrimiento que acabó de mencionar la compañera Valentina, la tabla periódica. El hecho de que, supuestamente Mendeleev haya soñado la forma en que digamos, se organizaban y que esa organización tenía cierta periodicidad y todo eso, es como que un poco inexplicable, y la única forma es como la suerte. También con el experimento en el que se descubre el fósforo, también fue algo
que no era en búsqueda del descubrimiento del fósforo, pero con un poquito de suerte, pues ahí apareció. Excelente, Carlos, tu aporte. Andris. Hola, profe. Hola, mi amor. Cuéntame, a ver. Bueno, a mí también me gusta un poco lo del hecho de cómo él organizó la tabla periódica, pero más que eso me impacta la forma en cómo ellos fueron descubriendo todos los elementos, porque siempre miramos, ay, descubrió tal elemento, pero esa persona siempre tuvo que haber hecho sacrificios, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber buscado, y esas son cosas que a mí me impactan, o sea, ver cómo esas personas, pese a todas las circunstancias que pasan, logran grandes cosas. Así es. Así es. María Alejandra Arévalo. Bueno, profe, yo tengo para decir que, pues como tal, el hecho de el proceso de la tabla periódica no fue como un descubrimiento de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue como un proceso que comenzó Mendeleev y pues hasta el día de hoy se usa gran parte o se toma de base todo lo que él hizo, el descubrimiento de tales elementos, ¿cómo se llama esto? La periodicidad. La periodicidad, dependiendo pues de lo que él dijo. Ya hoy en día pues no se toman muy en cuenta ciertas cosas, pero sí es la base como de lo que tenemos hoy en día como la tabla periódica. Entonces fue en su momento y ahora fue importante para pues lo que tenemos hoy en día como tabla periódica. Muy bien. Lady Laura. Buenos días. Buenos días. Pues estoy de acuerdo con mis compañeras porque el video donde mostró cómo él hizo, o sea, tuvo un proceso en donde llegó a lo que descubrió y todo eso, ya. Me pareció curioso que él nunca se rindió en descubrir los diferentes elementos que en su tiempo descubrió. Y cómo tuvo esa resistencia para demostrar que estaba en lo cierto cuando predijo que faltaban elementos y que tenían ciertas características. Muy bien. Kevin Manuel Dede. Hola, hijo. Buen día. Buen día. A mí lo que más me impacta, lo que más que todo siempre me ha impactado con el tema respecto a la tabla periódica es, bueno, como ya sabemos, esa capacidad de predicción. Yo de manera personal siempre he visto la tabla periódica como una ley en sí, ya que es capaz de predecir y de hecho utilizarla. No todo. Sí, exactamente. Utilizándola incluso podemos dar a entender o a conocer elementos que podrían llegar a estar ahí, pero obviamente que aún no están. O por uno, por X o Y motivos, aún no se le puede dar la mano a su descubrimiento. Pero eso más que todo es lo que me impacta, o lo que siempre me ha impactado la tabla periódica. Esa gran capacidad de predicción que actúa como en sí como una ley, porque eso es lo que hace una ley. Así es. Así es. Igual a mí, Gavin. Es una cosa impactante. Lian. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, a mí lo que más me sorprendió del video fue cuando el tipo se puso a hablar sobre la materia oscura, porque básicamente nosotros ya conocemos varios elementos por la tabla periódica, pero saber que algo está ahí y no conocerlo estaba un poquito, o sea, como que me da algo de intriga, no saber exactamente qué es exactamente eso, porque ni siquiera podemos verlo, como su nombre lo dice, es materia oscura, ni siquiera podemos verlo, pero sabemos que está ahí. Así es. Entonces, no sé, a mí me gustaría algo así como lo que está haciendo Elon Musk, de crear naves espaciales que puedan ir más allá de lo que
de lo que conocemos, y que de alguna manera con el tiempo se pueda tal vez recolectar algo de esa materia utilizando esas naves, o al menos utilizar algunas cámaras o algún tipo de sensor que pueda detectar más o menos y tener una idea de lo que es eso que nos está rodeando en el universo. Así es. Andreina, vamos a escucharte, Andreina. Andreina está enfermita de la garganta. Vamos a escuchar entonces a Vanessa. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Bueno, profe, hubieron dos cosas que me gustaron mucho del video, y pues la primera fue que mediante el sueño de Mendeleev pudo pues tener una idea de la organización de la tabla periódica, y así predecir pues los elementos que faltaban y sus propiedades. Y también me gustó mucho cuando dijeron que pues éramos polvo de estrellas, pues me pareció muy curioso eso. Así es. Muy bien. Cada uno, fíjense que cada uno tiene una percepción distinta y un impacto distinto. Escuchemos a Luz Mary. Hola, Luz Mary. Hola, Luz. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Humberto Tomás. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Bueno, profe, lo que a mí, yo siempre he sido fan de Dmitri Mendeleev por este gran aporte que hizo, que es la tabla periódica. Aunque también cabe resaltar que no fue el primero que intentó hacer esta organización de los elementos, pero sí fue el primero que lo logró con éxito, ya que las otras personas que habían intentado organizarlo pues no lo habían logrado. ¿Y qué era? Otro aporte es que yo escuché que la persona que descubrió el galio, pues cuando hizo su publicación, colocó su peso, y Dimitri, esa fue otra cosa que también les impactó a las personas, que se atrevió a corregir ese peso cuando él ni siquiera había estudiado el galio. Y lo hizo perfectamente porque la corrección, lo que le había señalado que estaba equivocado era correcto, o sea, el peso no era el que habían publicado, sino el que Dimitri había predicho. Entonces eso me parece demasiado impactante. Así es. Te felicito. Gracias por tu aporte. María José. Hola, profe. Hola, mi amor. Algo que a mí me llamó mucho la atención, aparte de lo de la tabla periódica, fue el hecho de cómo todas estas personas que han hecho sus aportes a la química han tenido quizás esa capacidad curiosa, o esa capacidad de estar indagando. Porque si sabemos, bueno, antes cuando no estaba lo de la electricidad, ya habían descubierto algunos elementos, pero cómo las personas empezaron a tomar pues todas las cosas que tenían a su alcance para seguir descubriendo. Eso me llamó mucho la atención, pues como fue lo del descubrimiento del sodio, pues no a todas las personas se le ocurre ir a hacer un proceso de electrólisis e intentando descubrir algo. Eso sinceramente me llamó mucho la atención. Muy bien. Camila. Camila, ¿qué te llamó? Buenos días, mi amor. Bueno, creo que en el principio del video la pregunta es ¿de qué está hecho el mundo? Entonces, viéndolo como tal, es como todo muy completo, porque comienza con los 4 elementos que componen todo, que dice Empédocles, creo que es, que es fuego, aire, tierra y agua. Y cómo llegamos hasta Dmitri Mendeleev, que ya todos sabemos el aporte que hizo. Y algo que me llama la atención de eso es que los descubrimientos, bueno, fueron en su tiempo y toda la importancia, pero miren todo el tiempo que ha pasado y le dieron la razón finalmente a él, porque se fueron descubriendo más y más, y bueno, hasta llegar a lo que tenemos. Así es. Muy bien. Cristian. Buenos días, profesora. Buenos días, mi amor.
Pues podría decir que más que todo en el video lo que lograste captar es que sin duda alguna el universo está de cierta forma como que en un constante cambio. Y de esta forma es algo como desconocido y nos brinda como esa curiosidad de saber cómo pasó, qué va a pasar y todo ese tipo de cuestiones. También podría decir que debido a su gran aporte de Mendel, logró hacer una transformación en la humanidad de cierta forma, dándole como orden. Ok. Bueno, vamos a escuchar a Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel, ¿cuál fue el impacto que causó el video en ti? Buenos días, profesora. Buenos días, mi cielo. Primero que todo fue cuando hablaron de la materia oscura, que la verdad es un tema muy, ¿cómo es que se llama? Interesante. Pues esta materia oscura como tal es como una especie de sustancia y generalmente que hay más que mostraron, nos dijeron que era invisible. Eso fue lo que me interesó del video. De hecho, además de eso fue lo de la tabla periódica cuando Mendeleev, creo que es, ¿sí? Se puso a organizar la tabla periódica y al medio de ese sueño que tuvo y luego cómo plasmó esa organización, se dio cuenta que en la tabla periódica quedaban unos vacíos donde indicaba que ahí irían nuevos elementos químicos. De hecho, si vemos esa organización y la vemos con una tabla periódica de hoy en día, nos damos cuenta que elementos ya hacen parte de en esa actualización que ha transcurrido de esos tiempos hasta ahora. Y además, al final del video, cuando también me interesó fue lo del galio, que decían como que era un elemento que no tenía tanta importancia, pero resulta y pasa que hicieron uso con la electricidad y se dieron cuenta que mostraba un color particular, y desde ahí ya han hecho más avances. Así es, Miguel, muy bien. José David, después Andrés y por último Laura. A ver, José David, te escuchamos. Buenos días. Sí, sí. Excelente. Andrés. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Generalmente lo que más me gustó del video es que muestra cómo ha cambiado la trayectoria de la visión de las cosas a lo largo del tiempo, cómo se creían obsoletamente anteriormente, pero necesariamente, lo de las creencias de los alquimistas, las proyecciones actuales que tiene la química hoy en buscar la explicación de la antimateria, y fueron personas que se idealizaron tanto sus ideas, que se enfocaron tanto en ellas, que ya luego hasta en los sueños lo vieron, como en el caso de Mendeleev, que se centralizó tanto en su idea que tuvo la oportunidad de en sus sueños encontrar una respuesta. Y no, es increíble, es muy increíble el video, me gustó. Ah, qué bueno. A ver, Laurita. Buenos días, profesora. Buenos días, mi amor. Bueno, profe, mi aporte en esta ocasión va más allá de una parte que me impactó el video, sino como de una conclusión que yo saqué a partir del video. Y es que, bueno, siéndole sincera, me impacta mucho que las personas normalmente creen que a medida que ha avanzado el tiempo hemos desarrollado más el conocimiento, y en eso tienen mucha razón. Pero uno viendo este tipo de contenido y viendo todo lo que se desarrolló a través de la historia, la verdad yo quedo, sorprendida de
cómo la necesidad crea una oportunidad para las personas y que en el pasado grandes científicos hayan creado tales cosas. O sea, yo siempre también me ha gustado mucho y soy fanática de la tabla periódica y me gustó mucho cuando la estudiamos en la clase de historia y la verdad, o sea, lo que han dicho mis compañeros, o sea, que él nunca se rindió y él antes tenía menos oportunidades, digamos, si la tabla periódica se hubiese inventado en este tiempo hubiese sido más fácil, pero considero que ninguna persona en la actualidad, teniendo tantos instrumentos como los que se han desarrollado hasta el momento, ha podido crear o tener un invento como lo han tenido las personas del video. Ese es mi aporte. Bueno, excelente, Laura. Bueno, yo les voy a decir lo que he ido como pensando día tras día. Esto es tan importante que desde el origen del universo, de la vida, desde que están los primeros químicos, científicos, ustedes recuerdan a Demócrito, que lo estudiaron bastante en historia de la química, Demócrito que dio un aporte, pero que ese significado del átomo es tan trascendente, o sea, trasciende a través de toda la vida, de todo, que realmente uno dice, ¿cómo en esa antigüedad a alguien se le ocurrió observar la materia, observar a su alrededor y tener, destacar esa estructura de la tierra, de la materia y darle ese nombre? O sea, es algo realmente, yo creo que el primer concepto más importante del universo. Después y comienza ese desarrollo de la química, de la ciencia, de la vida, y cada uno va tratando de encontrar una explicación a todo, pero hubo dos dimensiones que lucharon entre ellas, y que de pronto, si no se hubiese dado esa lucha entre esas dimensiones, quién sabe dónde estaríamos hoy. Estaríamos en el espacio. En la antigüedad, la dimensión a la que me quiero referir es el materialismo y el idealismo. Están encerrados en lo que se llama la religión y la ciencia. Enmarcados en la religión y la ciencia, hubo tantos enfrentamientos del pensamiento, sobre todo, que imagínense, ustedes recuerdan que en la antigüedad casi todos los científicos, pues la longevidad llegaba hasta los 33, 35, 40 años. Y esta longevidad permitía tener una corta vida, porque la gente se moría y la muerte llegaba por cualquier factor, por un virus, por una fractura, por la guerra, por las violaciones, por todo, una cantidad de cosas. Y de pronto algunos que no morían por ese tipo de factores, morían porque eran guillotinados, porque eran eran identificados como herejes, y entonces la misma sociedad, el mismo enfrentamiento de la religión hacía que el deseo de poder, tanto de la religión, pues siempre obstaculizó, fue una piedra grande para la ciencia y impedía el estudio, la investigación, la ciencia. Y a través de la historia se ha dado cuenta uno que ha sido muy poca gente la que se dedica a la ciencia. Hay mucha más gente que se dedica al deporte, hay mucha más gente que se dedica ¿a qué será? Al hobby, a las actividades lúdicas, en fin. Si bien es cierto que cuando hago esta connotación acerca de la mayor cantidad de gente, me pongo a analizar, por ejemplo, que cómo mataban, cómo asesinaban a los científicos para que su conocimiento no trascendiera y no se diera a conocer, no resolvieran una situación, porque era mejor tener el poder para poder seguir ocupando los espacios a nivel de cada sitio, de cada comunidad, de la sociedad, etc. Eso ha sido siempre un obstáculo. Igualmente, también la valoración. En la actualidad se gana más
un futbolista gana más un deportista que un científico. Por ahí vi un meme hace poquito que hablaba de pronto por ahí, si lo consigo, lo voy a compartir, acerca del sueldo que tiene un doctor, un profesional, y el sueldo que tiene un político. En fin, realmente estos enfrentamientos sociales se han dado y son los que impiden realmente el desarrollo de la ciencia. Con este video quiero invitarles a hacer la reflexión que más allá de estudiar a Dmitri Mendeleev, que hizo una predicción, y que en la vida todo hay que, miren, uno pasa todo el día hablando, por ejemplo, de algún familiar y termina soñando en la noche con el familiar, porque esto es como especie de un condicionamiento mental. Así que en la medida en que ustedes trabajen duro la química, pues les va a ir mejor y van a seguir soñando y van a seguir avanzando y van a seguir siendo excelentes en esto. Y lo más importante es desarrollar este valor motivacional que se llama perseverancia. En la medida en que uno persevere por buscar ese conocimiento, por saber, les va a ir mejor. En la clase que tuve con los chicos de ingeniería en la semana pasada, me decía, yo les preguntaba, tu programa de ingeniería química es primera, segunda opción. Me dijo el muchacho, no, es mi segunda opción. Y dije, ¿cuál fue la primera? Me dice, química pura. Ay, y fíjense que muy pocos estudiantes eligen química pura porque la ven como esta materia compleja, difícil, enredada, y muchos, son muy pocos. La mayoría de los estudiantes en los colegios se piden, solicitan estudiar, por ejemplo, les gusta más la ingeniería química, la ingeniería de sistema, la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial, aunque todas tengan que ver con química, ellos eligen esas ingenierías porque son atractivas para ellos. Igualmente también farmacia. Tengo muchos estudiantes de farmacia que dicen, no, yo había querido estudiar, es que la química pura es muy, muy pesada, es muy difícil. Pero fíjense que ustedes son un grupo realmente selecto que no solamente están ahora mismo en quinto, tercero, cuarto, el semestre que sea, sino que se metieron en un campo realmente no difícil ni complejo. Es un campo que está ávido de encontrar personas que realmente perseveren por el estudio del conocimiento de la química, y ustedes son estos estudiantes. Y a través de los años, yo soy maestra fundadora de este programa desde el 2000 que empezó la química, y yo les puedo asegurar que no hay un solo estudiante de química que no esté satisfecho con su estudio y que no tenga la idea de seguir avanzando y creciendo. Realmente son pocos comparados con otras facultades los que han sido promovidos en química pura. Ustedes son un grupo selecto que ojalá salgan adelante y que ojalá luchen y perseveren por buscar mucho más el conocimiento y por ser cada día mejor estudiando química. Igualmente, ese es el mensaje que deja esta materia, esta asignatura. A través de toda la asignatura no me cansaré de infundir la perseverancia como parte de un elemento que estimule el pensamiento y el desarrollo del conocimiento científico en cada uno de ustedes. Igualmente, les iba a decir otra cosa que se me fue. Luchar por ser mejores y por buscar este conocimiento. También creo que les iba a contar que hace poquito salió una nota en la prensa y en la misma página de la universidad, que la universidad hizo un convenio interinstitucional e internacional con la Universidad de Harvard, donde se pueden apoyar trabajos de investigación, y uno de ellos es ese trabajo, esa gestión fue liderada por Pedro de la Torre, que es egresado de nuestro programa, que fue mi estudiante de todos los profesores que estamos en química. Pedro de la Torre fue estudiante del programa de química y está ahora mismo en Harvard, hizo doctorado en Chile y consiguió
por las relaciones una pasantía, un postdoc que se llama una pasantía por Harvard y la ha aprovechado al máximo. En la vida tienen que ustedes aprovechar todas las oportunidades. Las oportunidades existen, solo falta gente que las aproveche. Pasan por nuestros ojos y a veces no las vemos o no las queremos ver, porque a veces no están dentro de nuestras prioridades mentales y futuristas, ¿no? La idea es que ustedes aprovechen todas estas oportunidades. Hay muchas en el mundo que ustedes pueden aprovechar. No hay estudiante de química que no se haya desarrollado, que no esté buscando la forma de ampliar su horizonte profesional. La idea es esa, que ustedes traten de crecer y avanzar. Este mensaje con Dmitri, con toda esta parte histórica de Dmitri Mendeleyev, es clave. Ninguno tiene el concepto ya construido. Dmitri solamente se apoyó en todas estos aportes que hizo Newlands y todos los que hicieron los que trabajaron en la organización de los elementos, aún faltando estudios de características fisicoquímicas de cada uno de los elementos. Él organizó esta tabla periódica porque no solamente estudiaba la organización, sino que él estudiaba las características fisicoquímicas de los elementos. Es algo muy atractivo, muy llamativo, y él es un símbolo de perseverancia. Igual lo fue Lavoisier, o sea, igual lo fue Dalton, Thomson, Rutherford, o sea, todos ellos han sido ejemplos que no solamente trabajaron en una cosa, sino trabajaron en tantas cosas. El mismo Bunsen, o sea, cada vez que uno lee sobre ellos dice, wow, esto es realmente lo que tenemos ahora, vamos a ver qué aporto yo, qué hago yo, qué consigo, qué amplío, qué estudio. En fin, hay tantas cosas que ustedes pueden conseguir y hacer, muchachos, que esta es una invitación que les hago a seguir creciendo, avanzando, a dejarnos seguir enamorados de la química, enamorarse intensamente más de otros campos de la química y poder construir otros conocimientos. Ese es mi mensaje con este video. Me gustaría que para el próximo martes ustedes, bueno, ya les había dicho que me mandan un ensayo a mano. Ojalá que sea de aquí hasta el martes, es la fecha límite. Yo creo que en 15 días ya ustedes trabajarían el documento que les mandé por el grupo, y ahí sí me gustaría que ojalá lo lean hermenéuticamente, que cojan cada párrafo, cada partecita y la analicen bien, y cada uno busque una forma distinta de explicarla, de entenderla, de compartirla. No les voy a decir de qué manera lo van a hacer, cada uno va a buscar la forma de que cuando les toque empezar a compartir en 15 días esta lectura, esta interpretación, ojalá que nos llenemos de qué será, de creatividad, de lo que, como quieran lo pueden hacer. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que me quieran decir, algo que quieran aportar? ¿Cómo les pareció el tema de hoy, hacer como especie de, pues por todo lo que escuché, realmente ha sido muy bueno, sus aportes también. Me dice Valentina, vamos a ver, voy a leer el chat. Me dice Andrés acá en el chat, la religión limitaba mucho los conocimientos del hombre en aquel entonces. Tal vez ese sea el cáncer que siempre nos haya limitado. Así es. Dice Valentina, profe, ¿puede explicar de nuevo las actividades que tenemos que hacer para la próxima semana y para la que siguen, por favor? Bueno, Valentina, para el próximo martes tengo bueno, me entregarían el ensayo de Dmitri Mendeleyev, del video que acabo de presentarle, y que se los voy a compartir por el grupo con el link. Si de pronto es muy pesado, yo se los paso por el link para que lo vuelvan a ver. Para el otro martes entregarían el ensayo. Yo el próximo martes tengo una actividad distinta que la vamos a ver ese mismo día, no la voy a anticipar.
y en 15 días, ustedes tienen 15 días para leer el artículo que les mandé, y con ese artículo ustedes van a diseñar o a elaborar una síntesis de su contenido para compartir acá en pantalla. Esas son las dos tareas: hacer el ensayo e ir construyendo ese compartir, esa presentación. ¿Alguna otra pregunta, si dejé claro? Todo claro, profe. Listo, Laura. Bueno, entonces, esas más o menos son las dos tareas. Yo el próximo martes ya sería una distinta. Algo más, yo creo que no más. Ya les voy a compartir el link y del video. Entonces nos vemos el próximo martes. En el transcurso de la semana yo estaré recibiendo los ensayos. En la fecha límite de entrega es el próximo martes. Bueno, entonces ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Me agrada mucho, soy feliz cuando me pongo a estudiar un poco, a recordar la historia de la química, que para mí es muy importante. No solamente fue un instrumento que diseñé cuando empezó el programa, sino a través de toda la vida del programa tuve esa materia, y después, bueno, ya no la pude seguir compartiendo, pero es una materia lindísima y es la base de todos los antecedentes de cualquier investigación. Es la base, son los antecedentes de cualquier investigación. Bueno, mis chicos lindos, Dios me los guarde, me los proteja, cuídense mucho a estudiar. Les deseo realmente una semana llena de éxitos, que les vaya bien, que aprendan mucho, y nos vemos el próximo martes. Bueno, chaito. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buena tarde. Gracias. Que tenga buen día, profe. Que tenga buen día, profe. Gracias.